Hemos tenido la posibilidad de ser compañeros también en la especialización en estrategia que ofrece el Centro de Altos Estudios Nacionales en Montevideo. María José también es profesora en el posgrado de Inteligencia Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Así que para mí es un honor y para nosotros, Educación Pública, es una gran oportunidad tener una profesional del calibre de María José, que hoy nos va a estar hablando de Derecho Informático. Y dentro del derecho informático, que es sumamente amplio, vamos a estar hablando un poco de lo que es protección de datos. María José, son todos tuyos. Muy buenos días. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, y muchas gracias a todos ustedes. Veo un auditorio repleto, así que muchas gracias por el interés. Esto tiene la connotación de clase, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer las preguntas. Eh, no tengo problema en que me interrumpan si tienen alguna duda, si digo algo bueno, que ustedes no alcanzan a comprender, o por el vocabulario, o porque son temas jurídicos. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Les voy a compartir una PPT. Carlos, tienes que autorizarme para que pueda compartir. Listo, Majo. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de la protección jurídica de la información. Les puse acá abajo, después lo van a tener disponible. Tengo un canal de YouTube de Derecho y Tecnologías donde tienen muchos videos sobre muchos de estos temas y pueden ampliar estos temas. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a dar un primer acercamiento. Y este primer acercamiento va a radicar en dos aspectos de lo que es la problemática del tratamiento de la información. Por un lado, vamos a ver la información como propiedad. ¿Y qué cosas hago con esa información? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo trato esa información? Y la información, desde el punto de vista jurídico, es considerada un bien. ¿Por qué? Porque el Código Civil define como bien todo lo que tiene una medida de valor y puede ser objeto de propiedad. Y sin lugar a dudas, la información tiene una medida de valor, a veces muy importante, y también puede ser objeto de propiedad. Vamos a ver concretamente qué es la propiedad intelectual. Y por otro lado, la información también eh, genera una serie de derechos sobre la información. Y acá tenemos que tener cuidado que cuando esta información consiste en datos personales, que ahora después vamos a ver qué son los datos personales, están protegidos. Y los datos personales están protegidos por la Ley de Protección de Datos. Y yo tengo un derecho que se considera un derecho humano a la privacidad, que va a ser la segunda parte de la charla de hoy. Les decía, la información es un bien y está sujeto a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene distintas áreas. Por un lado, la propiedad industrial. Cuando hablamos de propiedad industrial, hablamos de marcas y hablamos de patentes. Y la otra gran área son los derechos de autor. Y los derechos de autor, a su vez, se subdividen en derechos de autor y en derechos conexos. Los derechos conexos son, por ejemplo, los derechos de traducción, los derechos de interpretación de una obra de música, por ejemplo. Y vamos a ver que esto ha tenido una evolución histórica importante. Ustedes hoy pueden escuchar hablar de piratería de música, piratería de videos, pero en realidad esto es antiguo, no es algo novedoso. La tecnología lo que le da, también vamos a ver este mismo fenómeno en protección de datos, es
que los fenómenos son exponenciales a lo que pasaba en el mundo físico o en el mundo papel. Y la protección del autor, ¿no?, va sufriendo distintas modificaciones con el transcurso del tiempo. Fíjense, 1470 se habla de la exclusividad o monopolio, de explotación de obras, se habla de etapas de privilegios, privilegios que eh, favorecían a los editores y no a los autores. Un fenómeno que ahora está apareciendo nuevamente. De hecho, las últimas modificaciones a nuestra ley de propiedad literaria y artística le da determinados beneficios a los productores. Y vamos a ver que esto es muy relevante en materia de software. La Revolución Francesa pone fin a la etapa de los privilegios y aparece en el siglo XVIII un incipiente reconocimiento a los derechos del autor. La piratería intelectual, que hoy parece algo tan novedoso, es de muy larga data. En 1710 el Parlamento inglés dictó el Estatuto de la Reina Ana, que fue la primera norma que se aprobó para luchar contra la piratería intelectual. En 1886 se firma la Convención de Berna, la Unión de Berna, que nuestro país suscribió y se preocupa por el derecho extranjero, de cómo hago valer mis derechos en otro país y cómo en nuestro país tienen que respetar los derechos de los autores extranjeros. En el siglo XX se afianza lo que es el derecho moral del autor. Vamos a ver ahora que el derecho de autor tiene dos facetas, una faceta moral y una faceta patrimonial. Y en 1952 se firma la Convención Universal sobre Derechos de Autor. ¿Cómo podemos definir al derecho de autor? Bueno, como una rama del derecho que regula derechos subjetivos del autor, y en base a esto vamos a ver el derecho moral. ¿Sobre qué? Sobre creaciones que presentan individualidad, resultante de una actividad intelectual, que habitualmente son enunciados como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas, audiovisuales. Y vamos a ver ahora después qué obras están protegidas por el derecho de autor. Pero ya les hago una puntualización. Ve que habla derechos subjetivos del autor. Por lo tanto, vamos a ver que las obras generadas por inteligencia artificial no van a estar protegidas para la inteligencia artificial, sino para aquel que es dueño de ese sistema de inteligencia artificial, porque siempre el creador se va a considerar un ser humano y nunca un sistema. O sea que estos aspectos de la definición son importantes. Vean también que exige que la obra sea individual y que sea resultante de una actividad intelectual. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una idea fantástica, pero si no produzco algo, no va a estar protegido por el derecho de autor. El derecho de autor no protege las ideas, protege las obras. Y yo les decía que este derecho de autor tiene dos facetas, una faceta moral y una faceta patrimonial. La faceta moral implica el derecho a divulgar la obra o a mantenerla reservada, a que se me reconozca que yo soy el autor, a la paternidad intelectual de la obra. Y esto es muy importante porque ustedes, por ejemplo, se pueden encontrar con licencias de software libre. Y se dice, el software libre lo puede usar cualquiera, no hay problema, no hay restricciones. Y libre hace a la libertad del código fuente, a que yo tengo el código fuente. Muchas veces se confunde libre con gratis. Pero aún en este caso que yo voy a tener una licencia y va a estar protegida esa obra por el derecho de autor, de todas formas yo voy a tener que reconocer el derecho moral del autor, aunque no genere derechos patrimoniales. El derecho a la integridad de la obra, al retracto o arrepentimiento, y como características es esencial a la persona, está muy unida al autor. Es extrapatrimonial, es inherente a la calidad del autor y por lo tanto no se va a poder enajenar, no se va a poder vender,
no se va a poder prescribir, no se va a poder renunciar, no se va a poder embargar. Y el derecho patrimonial del autor implica el derecho a explotar económicamente la obra, a reproducirla, a comunicarla públicamente, a transformarla, a realizarle cambios, y la participación droit de suite surge en el derecho francés y es un derecho a un porcentaje de la venta en obras como esculturas, como pinturas, ¿sí? Y las características es que son independientes entre sí, que no están sujetos a números clausus. Yo puedo eh, las obras, hacer todos los negocios lícitos que me puedan surgir. Y puedo fraccionar el ámbito de validez, ya sea espacial o temporal. Por ejemplo, yo puedo dar de un libro, puedo dar derechos de edición para editarlo en un determinado idioma, en un determinado país y por un determinado tiempo. ¿No? Y puedo fraccionar entonces mi derecho de forma tal de que yo tenga el mayor rédito desde el punto de vista económico. Esto hace que yo tenga estos dos elementos y que los tenga que aplicar a este derecho de autor que es integral a las nuevas obras, ¿verdad?, que surgen a raíz de la evolución tecnológica. Y vamos a ver que la violación a este derecho de autor, que en realidad la ley lo denomina reproducción ilícita, reproducción sin autorización del autor, que en la jerga común se habla de piratería, piratería de las obras. Y tienen distintos tipos. La comercial, que es sin fin de lucro, que ustedes, no sé el Melo, pero acá en Montevideo, en la Feria Tristán Narvaja, ustedes encuentran juegos, encuentran películas, bueno, eso es una piratería común y simple, porque es una reproducción común y simple, que tiene un fin de lucro. Por otro lado, la privada, la de uso propio. Esas fotocopias de libros que ustedes tienen o esa música, esos temas que ustedes descargaron y que no pagaron por ellos, eso es una piratería para uso propio, que vamos a ver que la ley también la califica como reproducción ilícita. El artículo 44 de la ley 9.739, que es la ley madre de propiedad intelectual, dice: hay reproducción ilícita siempre que falta la autorización del autor. Y no discrimina qué uso le doy yo a esa reproducción. La famosa copia doméstica, que en la mayoría de las legislaciones está permitida y no se la considera ilícita, en nuestro país es una copia ilícita. ¿Qué pasa? No se persigue porque nadie va a ir casa por casa, ¿verdad?, golpeando y haciendo inspecciones oculares a ver si ustedes tienen la fotocopia de un libro o han descargado música. Esto impacta cuando se produce en grandes cantidades. Por ejemplo, frente a Facultad de Derecho existen unas galerías en las cuales había muchísimas fotocopiadoras. Y estas fotocopiadoras, o sea, no era que yo les llevaba un material y me lo fotocopiaban, no, sacaban libros de la biblioteca y hacían 10, 20 versiones del libro, de forma tal que yo iba y le decía: quiero la fotocopia del tomo tal de Gamarra, y ya me lo vendían. Entonces sí se hicieron acciones en ese sentido porque obviamente había un perjuicio al autor. La piratería laboral, empleados que realizan copias que son desarrolladas o creadas por la empresa. Y acá vamos a ver que muchos de los derechos en la reforma a la ley se incluyen derechos a la empresa que cuando es generadora, por ejemplo, de casos de software. Piratería de ejemplares. Bueno, la propiamente dicha, lo copio y nada más. Piratería por falsificación. Copia con fines comerciales. Copia ilícita por usuarios corporativos. ¿Qué es? Tengo una empresa, compro una licencia y la instalo en 5 máquinas.
Entonces ahí también estoy cometiendo una infracción a los derechos de autor. Copia realizada por usuarios. Y esto no es menor cuando yo utilizo copias ilícitas en el ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque las sanciones de las que puedo ser eh, condenado son económicamente muy importantes. Y también puedo ser condenado en la vía penal, porque la ley considera que es un delito reproducir obras sin el consentimiento del autor. Por eso es muy importante. Puedo tener sanciones civiles y sanciones penales. El caso de la copia doméstica que yo les decía, solamente tiene como sanción desde el punto de vista penal, es factible de multa, o sea, no tiene pena de prisión. El plagio. El plagio es cuando yo no copio simplemente la obra, sino cuando hago una reproducción y me la atribuyo como propia. Muy común, que siempre le decimos a los estudiantes, tienen que hacer las citas cuando hacen trabajos para presentarle a un profesor como tarea. ¿Por qué? Porque si no, depende de lo que yo, de la cantidad de renglones o páginas que estoy copiando, o si estoy copiando la idea, o si me descargo un trabajo de internet y lo presento como mío, estoy cayendo en lo que es el plagio. Y el plagio tiene sanciones penales y también es considerado un delito. Y puede ser más elaborado o menos elaborado. Poco elaborado es cuando solo le cambio el nombre. Más elaborado es cuando, bueno, yo le trato de modificar algo un poco a la redacción, pero en definitiva es la misma idea y estoy eh, enunciando la misma línea argumentativa. Y el look and feel es específico para el software. ¿Cuándo se considera que existe look and feel? Cuando yo tomo un software y este software hago un programa diferente que se ve y se puede usar de la misma forma que un programa existente. Imagínense que yo digo, bueno, voy a hacer una versión del Word. Entonces, para el usuario es transparente que no es un programa original, que no es el Word de Microsoft, porque yo todo lo que se ve, el look, o sea, cómo se ve y cómo lo siente el usuario, son los mismos comandos, tengo la misma pantalla, solo que el código fuente de ese programa es diferente. Y eso es una modalidad de piratería que es específica para el software. Con el software se ha discutido muchísimo si en realidad el derecho de autor era el derecho ideal para proteger el software y para proteger los bienes digitales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que han existido distintas opiniones y ahora vamos a ver los problemas que se nos plantean. Y se ha pretendido regularlos a través del derecho de patentes. Los franceses hablaban de la creación de un nuevo derecho que fuera específico para el software y las obras digitales. Pero finalmente triunfó la regulación a través del derecho de autor, a pesar de que el derecho de autor nos va a presentar problemas. Frédéric Duval nos decía que en realidad estamos ante la desfiguración del derecho de autor. ¿Por qué? Ustedes piensen que una versión de software, ¿cuánto dura? ¿2, 3 años? Un software. A ver, para darles una idea, yo me recibí hace 30 años. Cuando yo me recibí usaba WordPerfect. Si yo quiero abrir hoy uno de los archivos de WordPerfect, no lo voy a poder abrir, salvo que vaya alguien a uno de estos técnicos eh, que uno puede abrir disquetes si siguen vivos de 3 1/4, 5 1/2, o hoy incluso hasta un CD-ROM. Esta máquina que yo estoy trabajando ahora no tiene CD-ROM. Entonces vemos cómo esto va cambiando, mientras que un libro, ¿verdad?
cuando pasan los años, una primera edición, por ejemplo, cobra muchísimo más valor. Y esto en las obras informáticas no es así, porque se me va a plantear el problema de la accesibilidad a la obra, de la vigencia de esa obra. Imagínense que el derecho de autor, eh, recién una obra va a quedar en dominio público, o sea que la puede usar sin pagar, 50 años después de la muerte del autor. Imagínense esto aplicado al software. 50 años después que muere el autor, digo, ese software no, no, no lo va a usar nadie, porque de hecho, el hardware no, tampoco, también va evolucionando y tampoco me va a servir. Y por otro lado, Pierre Catalá, otro francés, entienden que tanto el derecho de autor como el derecho de patentes han llegado a sus límites y que su expansión a estos nuevos objetos, a estas nuevas obras digitales, no se puede, sin alterar el derecho, no se puede proteger estas obras sin alterar el derecho de autor, o al menos desfigurarlos. ¿Y por qué? Bueno, no solamente por un tema temporal. Yo he escrito varios libros. Algunos los escribí sola, otros los escribí con un colega puntual y otros los he coordinado, donde hay varios artículos, ¿verdad?, en un libro sobre una temática específica. Es claramente identificable el derecho de autor de cada uno de estos autores, aún en las obras colectivas que, por ejemplo, en una publicación tengo 10 artículos de 10 autores distintos. Esto no pasa con el software. Las empresas de software eh, encargan partes de un determinado software donde quien está programando ese software no tiene ni idea de cuál va a ser el producto final, sino que hace solamente una porción del software. Entonces acá vemos que, por ejemplo, el derecho moral, ¿a cuántos empleados de la empresa le tendría que reconocer ese derecho moral? El derecho patrimonial es clarísimo que es de la empresa, pero ¿a quién le reconozco la autoría, la paternidad de que hablábamos hoy de la obra? Por eso, en las reclamaciones se modificó la ley e incluso en algunos casos hay cesiones que, si yo no lo distingo en el contrato, pertenecen a la empresa y es incluso la empresa la que puede hacer reclamos por derechos morales de las obras. Entonces ven que realmente los autores franceses tenían razón en que este derecho de autor plantea dificultades y hubo que hacer determinadas modificaciones que capaz que para los autores no han sido las más beneficiosas, sobre todo en el área de la música, por ejemplo. En el área de la música, en área de videos, los productores tienen muchísimo poder frente a los autores, que son los verdaderos creadores de las obras. A nivel de derecho positivo, y para que tengan una idea, el derecho de autor está reconocido, está recogido en la Constitución, si bien establece que es la ley la que lo va a reconocer y a regular. Pero está contenido el trabajo intelectual, el derecho de autor, del inventor o del artista, dice, serán reconocidos y protegidos por la ley. El decreto ley 14.910 aprobó la Convención de París sobre propiedad industrial, el convenio de Berna, que les mencionaba hoy, y el convenio constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la OMPI. La OMPI es el mayor organismo a nivel internacional en materia de propiedad intelectual y es quien realmente trabajó muy duro para que el derecho de autor fuera el derecho que protegiera a todas las obras digitales. Y nuestra ley madre, la 9.739, propiedad literaria y artística, es del año 1937. Fíjense cuántos años tiene. Y ha sufrido un montón de modificaciones a raíz de las fotocopias de libros,
a raíz de piratería de videos, y la modificación vinculada a las obras digitales está dada por la ley 17.616. ¿Qué hace esta ley? Introduce las obras dentro del listado de las obras, eh, propiedad literaria, los libros, la música, videos, fotografías. Bueno, introduce las obras digitales, introduce el software, introduce las creaciones informáticas en forma genérica. Dentro de creaciones informáticas vamos a ver que yo puedo considerar varias cosas. Entre las cosas que puedo considerar dentro de las creaciones informáticas, voy a tener las bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Bueno, es un conjunto de elementos de información que los voy a definir de acuerdo a criterios, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero incorporar en la base de datos? Que van a estar ordenados, ¿no? Y voy a tener que contar con un sistema informático, o sea, voy a tener que tener un software de base de datos para introducir la información. A su vez, en la información voy a tener que tener en cuenta, por ejemplo, si tengo datos personales, porque ahí además de la normativa de propiedad intelectual voy a tener que tener en cuenta la normativa de protección de datos. También voy a tener que tener en cuenta si esos datos que voy a incorporar a la base de datos están protegidos o no. Y esto es general, lo vamos a ver que esto se repite, por ejemplo, para las páginas web. Si yo hago una página web o si hago una presentación, yo no puedo poner cualquier imagen. Yo tengo que o bien obtener las imágenes, obtener los videos de un sitio que es libre, que me habilita a usarlos, o bien pagar derechos. Eh, Normalmente, cuando se hacen campañas publicitarias, por todas las fotos que se utilizan para la campaña, las empresas pagan derechos, sobre todo las empresas de diseño. Así que si ustedes en el futuro tienen idea de diseñar, ya sea una web para ustedes o dedicarse a eso, bueno, tienen que tener esto en cuenta. ¿Qué problemas se nos plantean con las bases de datos? Bueno, el derecho de autor de los materiales, ¿verdad? De la información que yo voy a albergar en esa base de datos. ¿Quién administra ese banco de datos? Acá aparecen modalidades contractuales sumamente interesantes acerca del mantenimiento de la base, acerca de quién proporciona la información. Otro aspecto va a ser el productor de la base de datos, quien va a sistematizar toda la información, quien establece cómo se va a realizar desde un punto de vista técnico esa información. Es similar, podríamos decir también, podríamos hacer el paralelismo con lo que es un sitio web, lo que es un portal. Bueno, puede haber un derecho de autor en lo que hace a todo el diseño del portal. No solamente voy a tener la protección del logo por derecho marcario, o puedo tener eh, obras, distintas obras protegidas, puedo tener texto, ¿verdad? Protegido dentro de esa base de datos o dentro de esa página web. Y bueno, y voy a tener que respetar esos derechos de autores de los terceros autores. Acá aparece lo que hablamos hoy de la inteligencia artificial, cuando acá dice el computador, pero es el sistema, la inteligencia artificial, esto cada vez se va desarrollando más, elabore las interrelaciones o sistematizaciones, o sea, tiene determinada facultad, es el sistema para crear obras. Acá, como decíamos, bueno, lo que es creado por un sistema, la protección es del titular de ese sistema. De la misma forma que el titular de una base de datos que contiene datos personales va a ser el responsable por el tratamiento de sus datos.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? En el fondo no los veo, Carlos, tú cualquier cosa me cuentas si alguien tiene alguna consulta. ¿Qué pasa con las obras en Internet? Las obras digitales, ¿verdad? Se pueden incluir, como decíamos, dentro de las obras protegidas por el derecho de autor, y esto es unánime eh, por toda la evolución que ha sufrido la discusión en materia de protección. Y estas obras digitales pueden ser trabajos escritos, pueden ser trabajos musicales y audiovisuales, pueden ser imágenes, puede ser software, pueden ser las bases de datos como un bien informático, y pueden ser también las páginas web o los portales. Y como les decía, acá vamos a tener los mismos desafíos, ¿verdad? La complejidad se va a ir sumando tanto en las bases de datos como en los sitios web. ¿Mm? O sea que son aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta. Y el otro aspecto que es importante es que los bienes protegidos por el derecho de autor son susceptibles de registro en el registro de derechos de autor de la Biblioteca Nacional. Registrarlo tiene muy bajo costo porque lo único que se paga es una publicación en el diario oficial. Y si bien el derecho de autor no necesita para nacer de este registro, el registro lo que les da es una fecha cierta y la calidad de que ustedes son los autores. Esto es importante porque si ustedes hacen un software súper novedoso, la forma de asegurarse la titularidad y desde cuándo existe ese software es a través del registro en la Biblioteca Nacional. Ese es otro aspecto que tienen que tener en cuenta. Lo más común es registrar software, no es tan común registrar bases de datos o registrar páginas web. Pero el software sí es común registrarlo y es importante registrarlo. Muy bien, no tenemos dudas, no tenemos comentarios, quejas que quieran que amplíe algo. Bueno, vamos a pasar al otro punto que hacía referencia a el tratamiento de la información y que es puntualmente el tema de los datos personales. Acá también tenemos que tener en cuenta que no importa este tema solo como desarrolladores, como profesionales, sino que este es un tema que nos involucra a cada uno de nosotros, en lo que es el tratamiento de nuestros datos, en a quién le cedemos nuestros datos. Es muy común tener tarjetas de fidelización de los supermercados, de las farmacias, y en realidad cuando firmamos para tener esas tarjetas que nos dan puntos, millas, avis, en realidad estamos autorizando a la empresa a que haga con nuestros datos personales lo que quiera. Y esos datos personales no es solamente lo que yo completo en la tarjeta, sino que lo que se va a producir son perfiles de usuarios. Y los perfiles de usuario, imagínense en el supermercado. En el supermercado, cuando yo utilizo esa tarjeta de puntos, saben cuánto gasto al mes, con lo cual tienen una idea de mi presupuesto mensual. Saben qué tipo de productos consumo. Pueden saber si tengo un problema de alcoholismo, si estoy a dieta, si soy vegetariana, si tengo una dieta especial, macrobiótica o libre de gluten, de acuerdo a los productos que compro. Pueden saber si tengo niños chicos, si tengo niños en edad escolar. O sea, pueden tener un montón de información a base de lo que tomando como base y analizando lo que yo compro en el supermercado. Y esto, y es muy importante,
No lo hacen personas, esto lo hacen sistemas. Los perfilamientos hoy por hoy están totalmente automatizados. Son los algoritmos los que van definiendo y ahí me van a surgir después, por ejemplo, se dio en la unidad de protección de datos que se hicieron denuncias porque determinado supermercado me ofrecía tarjetas de crédito que estaban preautorizadas. Y me llamaban del banco y me decían, tiene una tarjeta, así, así. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando la URCDP es la Unidad de Protección de Datos, ahora lo vamos a ver, es el organismo de control, el organismo garante, que garantiza el ejercicio de los derechos que establece la ley. Esta unidad de protección de datos le notificaba al supermercado. El supermercado decía, pero yo tengo la autorización del cliente a que yo pueda usar los datos, ceder los datos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Nosotros somos los principales custodios de nuestros datos, de nuestra información. Pasa lo mismo con la información que subimos a las redes sociales. Y además, se dice que los datos personales en este mundo en el que vivimos, en esta sociedad de la información, constituyen la moneda de oro de este siglo XXI. Algunos hablan del petróleo del siglo XXI, por el valor que tienen, por el valor que tiene conocer los perfiles, las costumbres, lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo me vinculo, qué temas me interesan. ¿Para qué? Y bueno, para ofrecerme productos, y esto tiene ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque si una empresa como Amazon sabe que a mí me interesa, por ejemplo, determinado tipo de libros, ¿m? Me va a ofrecer esos libros, no me los va a ofrecer a un precio económico, me los va a ofrecer a un buen precio, porque sabe que me interesa y lo voy a comprar. Lo mismo pasa cuando yo hago búsquedas reiterativas de una misma máquina y estoy logueado, un pasaje aéreo. Y después, cada vez que hago la pregunta de nuevo, el pasaje va a ir subiendo. Eso lo pueden perfectamente, lo pueden probar y funciona así. Entonces, ¿qué pasa? En esos casos, no va a ser favorable, no voy a tener una oferta porque saben que me interesa, va a ser todo lo contrario. Tengo que tener cuidado cuándo me logueo, cuándo no me logueo, desde qué máquina me estoy conectando. Eso es importante porque los perfiles tienen muchísimo valor y en algunas cosas puede tener ventajas y en otras puede tener desventajas. Tiene ventajas, por ejemplo, cuando estoy haciendo una investigación. Estoy investigando sobre un tema sobre el que voy a escribir. Y yo me logueo porque entonces el sistema me va guardando mi interés y cada vez me va trayendo cosas nuevas que va encontrando. Estos derechos que también parecen novedosos y hoy los hablamos eh, centrado a toda la problemática de Internet, son derechos también antiguos. El right to be alone surgió en 1890 como un derecho a la intimidad, o sea, a la reserva de la vida privada. La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 ya decía que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Ven que esto surge como un derecho a la intimidad. Posteriormente, y sobre todo en Alemania, a raíz de un censo, se comienza a hablar del right to privacy, el derecho a la privacidad o de la libertad informativa. La libertad informativa implica que yo tengo derecho a saber qué datos tiene una empresa o un organismo del Estado, qué datos tiene acerca de mí y qué uso está haciendo sobre ellos. Y que, salvo que exista una ley que diga que los tiene que tener, yo puedo pedir que los borre. Esto es importante
que lo tengan en cuenta. Y se habla, entonces, se amplía este concepto de intimidad, que bueno, que acá yo les traigo unas definiciones de una ley española que ya está derogada, pero es la única, son las únicas definiciones a nivel legal, porque como les decía, se habla en general de privacidad. La intimidad protege la esfera en que se desarrollan las facetas más singularmente reservadas de la vida de la persona. O sea, la vida a la interna de mi familia, eh, lo que yo puedo, para llevarlo a lo cotidiano, lo que yo puedo hablar con mi mejor amiga, ¿no? Lo que puedo hablar con mi esposo, o con mis hijos o mis padres en el seno del hogar. Mientras que la privacidad ya es más amplia e incluye todas las relaciones que yo tengo en sociedad, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, lo que publico en las redes sociales, ¿m? Que cuando yo eh, conecto estos datos y los proceso en conjunto, bueno, voy a tener un perfil bastante acabado de los intereses de la ideología de una persona. Y por eso todo el tema de la manipulación, lo habrán escuchado en las campañas electorales, por ejemplo en Estados Unidos, de información que se obtuvo a través de las redes sociales. Y porque si saben que a mí me encantan los animales, además de que TikTok me tire videos y videos y videos de animalitos, bueno, también un candidato puede mandarme un aviso personalizado diciendo que, bueno, se va a preocupar por la protección de los animales, etcétera, etcétera. Y va a obviar temas en los cuales no podemos estar de acuerdo, como si soy o no pro aborto. Entonces, ya me están mandando, me están haciendo campañas personalizadas. Esto ya viene sucediendo en materia política, este tipo de manipulación, y que en materia de marketing ya hace años, muchos años, que se viene haciendo, ¿no? Eh, eh, en Europa se habló mucho, hace como 15 años, de el tema de las cookies, no las galletas, sino los ficheros que se instalan en la computadora y que mandan información sobre lo que yo hago, con qué navegador me conecto, qué idioma utilizo, a dónde me conecto, y la están mandando, ya sea al titular de los sitios donde entro o lo que se llaman las cookies de terceros, que la estoy mandando a otras empresas que me contratan para que yo les dé ese servicio. Entonces, como ven, se recaba mucha información de mi persona, muchas veces sé y otras veces no sé. Las apps de los celulares, por ejemplo, es impresionante la cantidad de información que recaban sobre el sistema que yo estoy usando. WhatsApp, por ejemplo, a qué hora me conecto, a qué hora mando mensajes, cuándo, a quiénes les mando mensajes, qué tipo de mensajes, a qué grupos pertenezco, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, sin lugar a dudas, la privacidad está en riesgo y va a depender de qué uso le doy a esa información. En nuestro país existía una ley, que era la 17838, que protegía solamente los datos destinados a brindar informes objetivos de carácter comercial, los clearing. Lo que regulaba era la información que los clearing tenían o podían o no podían tener y cómo tenían que brindar esa información. Cuando se empieza a trabajar en la ley de protección de datos, que se va a aprobar, que va a ser la 18331, se tuvieron en cuenta varias cosas. En primer lugar, que la ley incluyera todos los datos personales, no solamente datos de carácter económico. Por otro lado, la posibilidad de lograr que Europa nos declarara adecuados en materia de protección de datos. ¿Para qué sirve esto? Para que exista un flujo bien fluido en materia de datos personales con la Unión Europea. Argentina fue el primer país de Latinoamérica en obtener la declaración de adecuación y logró que determinadas empresas europeas se instalaran en Argentina
justamente porque Argentina protegía los datos personales. Y fueron industrias farmacéuticas, que todos los datos de salud son datos de carácter sensible y tienen una especial protección. Fueron también call centers, porque bueno, los call centers manejan muchísima información personal. Por lo tanto, acá estábamos saliendo de la crisis del año 2002 y por lo tanto se dijo, bueno, esto puede ser importante desde el punto de vista económico. La Cámara de Telecomunicaciones le interesaba muchísimo que se aprobara la ley y finalmente la declaración de adecuación se obtuvo en el año 2012, o sea, ya habíamos salido de la crisis y en realidad quienes estaban en crisis eran los países europeos cuando obtuvimos la declaración de adecuación. Si nosotros a veces nos quejamos por la burocracia, les puedo asegurar que a nivel europeo la burocracia es muy, muy importante. Burocracia en el mal sentido de la palabra, ¿no? Lleva mucho tiempo todos estos tipos de trámites. La ley también establece un procedimiento de habeas data que tiene alcance general. O sea que si ustedes detectan una violación respecto a sus datos personales, pueden hacer un juicio que es muy rápido. Imagínense que aparece en una página web información que los difama. Bien, el habeas data está previsto que sea un proceso sumarísimo. Cuando cualquier juicio dura meses o años, esto realmente hay casos de sentencias de segunda instancia en 40 días, por ejemplo, que son realmente términos muy, muy acotados en lo que puede ser una reclamación. Debido a esta declaración de adecuación y debido a este vínculo con la Unión Europea, cuando Europa cambia la directiva, deroga la directiva y aprueba el reglamento general en materia de protección de datos en el 2016, que va a entrar en vigencia en el 2018, va a generar, que ahora vamos a ver, que nosotros tengamos que hacer algunos cambios a la normativa que la ley 18331 se había aprobado en el año 2008. Y otro aspecto novedoso de nuestra ley es que no solamente protege los datos de las personas físicas, sino que también protege los datos de las personas jurídicas. Y la ley aclara cuando corresponda, porque si la propia ley en el artículo primero dice que es un derecho humano, bueno, ¿cómo protegemos a las personas jurídicas? Bueno, las vamos a proteger en algunos aspectos. Y esto es una particularidad de la normativa uruguaya. Europa no protege a las personas jurídicas, porque entiende que las personas jurídicas tienen otras formas de protegerse, lo que hablamos hoy, por la propiedad intelectual, por el derecho de marcas, por la competencia desleal, y por eso no le incluye dentro de la protección de datos, y Europa lo considera estrictamente un derecho humano, que vamos a ver que esta es una diferencia muy importante con Estados Unidos, que Estados Unidos considera a la protección de datos como un derecho en el marco de las relaciones de consumo, porque en Estados Unidos va a primar, perdón, la seguridad antes que la privacidad. Y sobre todo después de el ataque del 11 de septiembre, bueno, se aprueba la Ley de Seguridad Nacional y la privacidad queda totalmente en segundo plano. Y esto vamos a ver que no es un tema menor. ¿Por qué? Porque las grandes empresas de Internet son norteamericanas. Si ustedes piensan en ese manejo de información que puede tener Google, que puede tener Microsoft, y que pueden tener todas las nubes, la cloud computing, donde subimos permanentemente la información, el Drive, el Dropbox, que nos ofrecen servicios gratis, donde en realidad no son tan gratis, porque en realidad se nos están quedando con nuestra información personal. Y si leemos los términos y condiciones, vamos a ver que ellos pueden hacer lo que quieran con esa información personal. Con lo cual es un riesgo importante. Los profesionales nunca deberíamos utilizar este tipo de nubes, ¿verdad? Porque, bueno, perdemos el control de los datos de nuestros clientes, que son información personal. Y ahora vamos a ver
¿Qué importancia tiene esto de que las nubes no sepamos en qué país están alojadas o que no estén alojadas en países adecuados en materia de protección de datos? La ley establece una serie de principios y los principios son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque la ley es un marco general y cuando la queremos aplicar nos vamos a encontrar con que hay muchísimas situaciones en las cuales no podemos aplicarla directamente. Entonces los principios nos van a servir como una forma de interpretar la ley. Vamos a decir, cumple con la legalidad, cumple con la veracidad. ¿Qué significa? Parece que algunos están sacando fotos de la PPT. Miren que yo esto después se los voy a dejar, les voy a dejar los materiales, así que no se preocupen. No tengo problema en que saquen fotos, pero van a contar con los materiales, yo se los voy a mandar a Carlos. Los principios de legalidad. Para que una base de datos que contiene datos personales sea legal, tiene que estar registrada en el órgano de control. Y eso es un proceso que se hace por Internet. O sea, no, hoy por hoy se hace totalmente online. El principio de veracidad. Los datos que existen en una base de datos tienen que ser veraces, tienen que ser ciertos y tienen que estar actualizados. Con lo cual vamos a ver después que estos principios tienen correlación con una serie de derechos, porque yo voy a poder reclamar en caso de que los datos no sean ciertos o los datos no estén actualizados. Eh, Cambié mi domicilio, cambié mi teléfono, cambió mi estado civil, me casé, me divorcié. Bueno, toda esta información es una obligación del titular de la base de datos de que los datos sean veraces y estén actualizados. El principio de finalidad y el principio del previo consentimiento informado son las dos columnas que sostienen toda la protección de datos. Y es lo primero que yo voy a tener que mirar. ¿Qué es el principio de finalidad? ¿Para qué me están pidiendo los datos? Esos datos que me piden, ¿realmente los necesitan para la finalidad que quieren lograr? ¿Para lo que lo van a utilizar? A nivel técnico, y no caigan en eso, hay una costumbre de que, y bueno, ya que vamos a pedirle tales datos para hacer tal cosa, y le pedimos tal otro y tal otro y tal otro, porque capaz que en algún momento podemos hacer otra cosa. Eso no está permitido por la ley. Cuando se va a hacer una un determinado sistema para hacer algo, tengo que pedir los datos que son necesarios para esa finalidad. Y esto es importante. Y por eso cuando firmamos autorizaciones en las tarjetas de puntos, Avis y demás, nos dicen que lo pueden usar para lo que quieran, es justamente para ampliar y para que no se les aplique este principio de finalidad. Porque ¿qué van a alegar? Ah, pero yo tengo el consentimiento del titular. Porque los datos no se pueden usar siempre y cuando yo no dé el consentimiento. El consentimiento es la gran puerta de entrada para usar mis datos de cualquier forma, para cederlos a terceros, para usarlos de la manera que quiera, para crear perfiles, para ofrecerme cosas. Y este previo consentimiento informado, la ley dice que tiene que ser, que el consentimiento que tiene que ser libre, previo, expreso, informado y estar documentado. ¿Informado de qué? De la finalidad, de para qué te estoy pidiendo los datos. ¿A qué uso le voy a dar esos datos? Entonces, porque además, cuando se agota el uso que yo le voy a dar a los datos, salvo que exista una obligación legal, yo los tengo que destruir. En el ámbito jurídico, y perdonen que les ponga ejemplo jurídico porque es el ámbito que yo conozco, en el ámbito jurídico es común que las empresas tercericen gestión de cobros en determinados estudios y le den la base de datos de todos los morosos. Mientras el estudio hace la gestión de todos los morosos, está bien que maneje esos datos, porque va a haber, ahora vamos a ver que hay un principio de reserva, de confidencialidad en la cesión de esos datos. Pero
cuando yo dejo de trabajar para la empresa y le devuelvo la información de quién pagó, quién hizo un acuerdo de pago, etcétera, etcétera, voy a tener que destruir esos datos. No puedo acumular bases de datos de morosos de distintos clientes, ¿sí? Eso es importante. La destrucción de la información cuando ya no se usa. Era algo que tampoco se hacía. Y así yo perdía totalmente el control de mi información y de quién la tenía. Y la ley exige que el previo consentimiento informado se dé en distintas situaciones. En primer lugar, para tratar los datos. Me los van a pedir para hacer un tratamiento para una determinada finalidad. Ejemplo, me afilio a una sociedad médica. Bueno, la finalidad va a estar en el tratamiento de esa información, que los datos de salud son datos sensibles, para que el médico me atienda. Bueno, me van a facturar, pero ahí yo voy a tener que discriminar, ¿verdad? Que esa va a ser la finalidad. Una finalidad diferente y un consentimiento diferente es cuando yo voy a ceder los datos. Una institución de salud no puede ceder los datos para que me ofrezcan un servicio de emergencia médico móvil. O no puedo ceder los datos para que me ofrezcan una atención de cuidado en sanatorio o en domicilio. O, bueno, un servicio fúnebre. Personas que tienen una enfermedad terminal no pueden estar llamándolas de los servicios fúnebres, como ha pasado, para ofrecerle servicios. Eh, es horrible. Piensen entonces, eso no puede pasar porque va más allá de la finalidad que yo di para el tratamiento de esos datos. Insisto en esto porque son los dos principios más importantes en el sentido de decidir si un determinado tratamiento de datos o si una determinada empresa está usando bien o no mis datos. Y el otro tipo de consentimiento son tres: para tratar los datos, para ceder los datos, y el tercero para hacer transferencias internacionales de datos. Y el órgano de control, que es el que interpreta la ley, entiende que las transferencias, que cuando yo subo información a una nube, estoy haciendo una transferencia internacional de datos cuando esa nube no está en territorio nacional. Y ahí tengo un problema grande, que ahora después lo vamos a ver más al detalle. Principio de seguridad de los datos. Bueno, yo soy responsable. Sé que ustedes estudian la parte de seguridad de la información. Bueno, soy responsable de la seguridad de los datos, más aún cuando esos datos son de carácter personal y mucho más aún cuando esos datos son de carácter sensible. Ahora vamos a ver la distinción. Por lo tanto, voy a tener que tomar todas las medidas de seguridad que pueda a los efectos de evitar filtraciones, a los efectos de evitar accesos no autorizados, de cosa importante que muchas veces no se tiene en cuenta, de perfilar a los empleados de una institución. Por ejemplo, en una institución de salud, el personal administrativo no tiene por qué saber el resultado de mis exámenes o de qué problema de salud tengo. Tiene que saber solamente lo que me tiene que facturar y lo que me tiene que cobrar. Entonces, esa discriminación es muy importante. El principio de reserva. Bueno, acá implica todo el tema de seguridad de la información llevado a o vinculado a temas de confidencialidad. La confidencialidad que tienen que tener los empleados de la información que manejan dentro de la empresa, la información, la reserva que tiene que existir cuando yo voy a tercerizar servicios. Como les decía hoy, bueno, si tercerizo una gestión de cobro y voy a tener que tener cláusulas de confidencialidad en ese contrato con el tercero al cual le estoy entregando parte de mi base de datos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque
todo aquel que realice un tratamiento de los datos personales de los cuales yo soy el responsable, soy el titular de la base de datos, vamos a ser, y vamos al otro principio, vamos a ser solidariamente responsables. O sea que vamos a tener el que me aloja los datos en la nube, el personal de tecnología, la empresa de tecnología que me da soporte a mi sistema informático. Van a tener la misma responsabilidad, eso quiere decir solidario, van a tener la misma responsabilidad que el dueño de la base de datos, ¿verdad? Si ocurre un problema con esa base de datos, si hay una filtración de datos, si hay un acceso no autorizado. Y habrán visto en la prensa que esto es más común de lo que uno quisiera. Se filtraron datos de identificación civil, se han filtrado datos de determinadas instituciones de salud. Eh, el hackeo es algo que, bueno, a lo que estamos expuestos permanentemente. Y vamos a ver que el principio de responsabilidad es uno de los principios que se ha modificado a raíz del nuevo reglamento europeo y que hoy por hoy es mucho más exigente de lo que era antes. Vamos a ver ahora después que se va a hablar de una responsabilidad proactiva. Ahora vamos a ir a esto. Antes de seguir adelante, ¿hay alguna duda? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta respecto a los principios? ¿No? Bien, porque veo la primera y segunda fila, así que les agradezco que los gestos a la de la primera fila. Bien, el principio de responsabilidad tiene una excepción. Yo siempre cuando hay un dato que no está bien, voy a tener que ir al titular de esa base de datos para reclamarle que ese dato no está bien. En el caso de la central de riesgos del Banco Central, el Banco Central tiene una base de datos que es pública, donde aparece todo lo que yo gasto con las tarjetas de crédito. ¿Y con qué tarjeta? Si tengo préstamos bancarios, si tengo préstamos hipotecarios, está todo ustedes con el número de cédula de una persona que en general se consigue en cualquier lado porque es un dato que no requiere consentimiento. Ustedes entran a la central de riesgos crediticios del Banco Central y obtienen toda la información. Imagínense que ustedes ahora que saben que pueden hacer esto, entran, se registran con un correo electrónico y buscan información de ustedes, por ejemplo. Y les aparece que ustedes son deudores de una tarjeta de crédito. Y ustedes no son deudores de esa tarjeta de crédito. Ustedes no tienen que hacerle el reclamo al Banco Central, porque el Banco Central lo que hace es recopilar la información de todas las entidades de intermediación financiera. Entonces, si ustedes aparecen con una deuda en una tarjeta de crédito, van a tener que ir a la tarjeta de crédito y reclamarle a la tarjeta de crédito. Y eventualmente podrán hacer una denuncia ante la Unidad de Protección de Datos o podrán hacer una acción de habeas data si la tarjeta de crédito no modifica esa información. Esta es una diferencia que vamos a ver porque la central de riesgos del Banco Central no hace un tratamiento directo con el usuario, sino que recaba la información de los bancos, de las tarjetas de crédito y de todas las empresas que prestan dinero, lo que se llaman las empresas de intermediación financiera. Y hoy les decía que todos los principios de alguna forma se correlacionan con los derechos. Y los derechos son todos estos. Tenemos el derecho a tener información, a que se nos informe de la finalidad antes de dar nuestro consentimiento. Tenemos un derecho de acceso. Nosotros podemos pedir información, a ver qué información tienen sobre nosotros determinada empresa, determinado organismo público. ¿Sí? Nosotros presentamos una solicitud, quiero saber qué datos personales tienen de mi persona. Y me los tienen que dar. Otro derecho vinculado
al principio de veracidad es el derecho de rectificación y actualización. Yo tengo derecho a decirle a una empresa, a una institución del Estado, este dato está mal y tienen que cambiarlo, o este dato está desactualizado y tienen que actualizarlo, ¿sí? Es muy común encontrarnos con domicilios o teléfonos desactualizados, ¿no? Y esto es una obligación del titular de la base de datos, porque es un derecho nuestro, ¿no? Otro derecho es el derecho de inclusión. El derecho de inclusión es un derecho original de la legislación uruguaya, no está en la legislación europea o de otros países. Cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley en el Parlamento, suelen ir especialistas de distintas áreas. Y un profesor de Derecho Constitucional entendió que era importante que si existía una base de datos en la cual yo debería estar y no estoy, tengo derecho a que se me incluya. Imagínense que hay nos habíamos quedado en los derechos, estábamos hablando del derecho de inclusión, el derecho a que yo les decía, bueno, si hay un cirujano cardiovascular y hay una base de datos de todos los ciudadanos, de todos los cirujanos cardiovasculares del país, bueno, esa persona tiene derecho a que se le incluya en esa base de datos. A eso refiere el derecho de inclusión. El derecho de supresión es lo contrario. No quiero estar en una base de datos y quiero que me eliminen de esa base de datos. Esto siempre y cuando no haya una obligación legal de estar en esa base de datos. Este derecho de supresión es muy usado en temas de marketing. Yo tengo derecho a que me eliminen de base de datos y no me manden más mensajes. Entonces, si determinada empresa me está mandando promociones, yo puedo pedir que me eliminen o puedo pedir que se elimine determinada información. Por ejemplo, yo tenía excedentes en la SAFAP. Entonces, todos los meses me mandaban un mail informándome de los excedentes y a su vez me llamaban al celular. Y al celular, la verdad que era una llamada molesta, porque yo tenía información a través del correo electrónico y el celular me interrumpía, porque me llamaban a cualquier hora, no importaba si estaba en clases, en reuniones, y todos los meses les decía que no me llamaran al celular, que me mandaran la información por mail, y me seguían llamando. Hasta que un día dije, bueno, acá llegamos y, ejercí mi derecho de supresión del celular. Le dije, bueno, yo creo que el celular se elimine como dato, eh, salvo que sea una super emergencia, no me pueden llamar al celular. No me llamaron más. O sea que es efectivo, porque cuando ustedes amenazan con hacer una denuncia ante la Unidad de Protección de Datos, que la conocemos como la URCDP, que es la sigla, porque el nombre es muy larga, Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, cuando uno amenaza con hacerle una denuncia, eh, ese flujo de información se corta porque la URCDP puede sancionar con multas, o sea, puede sancionar económicamente. Entonces, obviamente, las empresas quieren evitar esa instancia. Impugnación de valoraciones personales. Este derecho, que cuando se aprobó la ley eh, no se entendía a qué apuntaba y fue muy cuestionado y después fue modificado, hoy por hoy tiene plena vigencia. ¿Por qué? Porque los sistemas son muy comunes utilizar sistemas de inteligencia artificial y que el sistema decida, por ejemplo, actos administrativos en forma electrónica, es muy común. Y yo tengo derecho a impugnar cuando un sistema toma una decisión acerca de mi persona. Yo tengo derecho a que lo revise un humano. Y esto hoy por hoy es importante y cada día va a ser más importante porque cada día, imagínense, ustedes van a una entrevista de trabajo y, y les hacen hacer un test en un sistema, ¿verdad? En la computadora, eh,
y toman lo que ese sistema diga acerca de su personalidad como cierto. Y ustedes dicen, no, yo en realidad quiero tener una charla con un psicólogo porque realmente lo que dice el sistema yo entiendo que no es acertado. Entonces yo tengo derecho a impugnar eso. Otro de los derechos es los referentes a la comunicación o cesión de datos, que como dijimos, no se trata solamente del consentimiento para tratar los datos, sino para comunicarlos o cederlos o hacer transferencias internacionales de datos. Entonces aquí vamos a tener que tener en cuenta otros parámetros. Datos especialmente protegidos en la ley. Bueno, los datos sensibles, que son los derechos referente a la salud, a la vida sexual, datos de carácter religioso, datos políticos, datos sindicales. Esos datos son considerados datos sensibles porque tienen que estar eh, muy protegidos. ¿Por qué? Porque este tipo de datos son los que llevan a que se me pueda discriminar. Este tipo de datos también son los que causan más problemas en los sistemas de inteligencia artificial. Vieron que cuando se habla de inteligencia artificial se dice, la inteligencia artificial tiene sesgos. No, la inteligencia artificial no tiene sesgos. Los que tienen sesgos son los datos que yo le introduzco para que la inteligencia artificial aprenda. ¿Mm? Y los sesgos de la inteligencia artificial no son otra cosa que nuestros prejuicios. ¿Mm? Si alguien es negro, es latino, es afrodescendiente, es alto, es gordo, todo tipo de sesgos, ¿no? Todo tipo de prejuicios que nosotros tenemos, después se los introducimos a los sistemas cuando le introducimos los datos. Y otros datos especialmente protegidos son los datos relativos a las telecomunicaciones, a las bases de datos con fines de publicidad y a los datos relativos a actividad comercial o crediticia. Esos son datos que la ley especialmente regula. Como les decía, hay un proceso judicial, la ley prevé un proceso judicial sumarísimo, que es la acción de habeas data, que cualquiera de nosotros puede llevar adelante, que obviamente necesita de un abogado para hacerlo. No necesita un abogado para hacer una denuncia en instancia administrativa, o sea, ante la unidad de protección de datos. Y la denuncia incluso la pueden hacer a través de Internet, cosa que ustedes, por ejemplo, que no están en Montevideo, facilita enormemente el que puedan denunciar. La URCDP, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, el sitio web de la unidad es www.datospersonales.gov.bi. Si entran van a ver que tiene dictámenes, resoluciones, tiene publicado distintos tipos de informes, cláusulas que se pueden usar en los sitios web, que pueden usar en los correos electrónicos. Bueno, tiene un montón de información disponible y tiene posibilidades de registrar las bases de datos, posibilidad de registrar que ahora después vamos a ver, al delegado de protección de datos, quién es, y también tienen posibilidades de hacer denuncias y consultas. Todo eso a través de la web. La URCDP es un desconcentrado de Presidencia de la República y de AGESIC, de la Agencia de Gobierno Electrónico. Normalmente se confunde, se dice, la Autoridad de Protección de Datos es AGESIC. No, no es AGESIC. Es la Unidad de Protección de Datos, que sí está físicamente en AGESIC, pero no es AGESIC. AGESIC tiene otras autoridades y otros directores. Tiene un consejo ejecutivo, un consejo consultivo y algo muy importante es que tiene autonomía técnica. Este consejo ejecutivo tiene autonomía para decidir en temas de protección de datos. Y yo acá les puse a AGESIC, el director ejecutivo de AGESIC integra la unidad de protección de datos. También integra la unidad de acceso a la información pública, y acá no está, pero también integra el directorio de la unidad de certificación electrónica, que son 3 unidades que son idénticas en cuanto a su estructura y que obviamente van a diferir en cuanto a las competencias.
El Consejo Ejecutivo, como les decía, está integrado por 3 miembros, uno es el director ejecutivo de AGESIC y los otros 2 son designados por el Poder Ejecutivo y tienen la característica que tienen que ser especialistas en la materia, no puede ser cualquier persona. No es un cargo de confianza cualquiera, tiene que ser alguien que tenga antecedentes y tenga conocimiento en la materia. Duran 4 años, que son prorrogables. En el caso de la URCDP, se designaron en el 2009 y están los mismos integrantes desde el 2009, que son el analista de sistema Federico Monteverde y el doctor Felipe Rotondo. Y sí ha ido variando el director ejecutivo de la agencia, que, bueno, que fue Klaas Tornik y ahora es el director de AGESIC, Paguas. El Consejo Consultivo son 5 miembros que representan al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Ministerio Público, al sector académico y al sector privado. También duran 4 años, tienen voz, el presidente, que va a ser el presidente del Consejo Ejecutivo, tiene voz pero no tiene voto. Pero de todas formas, el Consejo Consultivo, las resoluciones que toma son a título consultivo, no son preceptivas, no son obligatorias. El Consejo Ejecutivo las toma o no las toma. Y después hay áreas de apoyo que sí están dadas por AGESIC. El asesoramiento jurídico, la administración financiera, el área tecnológica, de sensibilización ciudadana, son todas áreas que son áreas de AGESIC y que le dan el apoyo al Consejo Ejecutivo de la unidad. En el plano internacional, ¿se acuerdan que hablamos de que Uruguay había sido declarado adecuado por la Comisión Europea en materia de protección de datos? Pero también Uruguay adhirió a la Convención 108 de protección de datos, que es la única convención, no es internacional, es europea, ¿m? Pero que sí han adherido muchos países. Uruguay fue el primer país fuera de la Unión Europea en adherir a la convención que se hizo por la ley 19.030, en diciembre del 2012. Y esto es muy importante, posterior a esta adhesión de Uruguay, se han adherido otros países. Y es importante porque obviamente los datos personales circulan fuera de frontera. Por lo tanto, yo necesito tener cooperación con las otras autoridades de protección de datos y que en caso de existir problemas, bueno, pueda comunicarme con la autoridad de ese país y la autoridad pueda tomar cartas en el asunto. Nosotros en Uruguay hemos brindado cooperación a España y a Francia. Se llegó a clausurar una base de datos que estaba en zona franca en Uruguay y que manejaba datos de carácter lo que hacía era utilizar datos eh, del árbol genealógico, hacía estudios del árbol genealógico de las personas. Y esto era importante porque uno de nuestros datos sensibles es el origen racial o étnico. Y al realizar estudios del árbol genealógico iba a tener datos raciales o étnicos. Y Francia pidió cooperación porque había datos, se trataban en Uruguay datos de ciudadanos franceses. Y esa base se terminó clausurando. Como ven, es importante, es tanto la declaración de adecuación como la adhesión a la Convención 108. También Uruguay es parte de la convención, no es formalmente una convención, son conferencias que se realizan anualmente, conferencias de protección de datos. En 2012 se realizó en Uruguay, y tiene 2 partes. Una parte que es una conferencia abierta para todo público y otra parte que es reuniones cerradas de todas las autoridades de protección de datos a nivel internacional. Y eso es muy importante porque siempre se tratan temas de vanguardia
vinculados a la protección de datos. Esta es la información acerca del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y acá esto vinculado, que veníamos hablando, a la Unión Europea. Y les decía que Estados Unidos tiene un régimen particular. Y el régimen particular antiguamente se llamaba Safe Harbor, de puerto seguro. Estados Unidos, en el ámbito de las relaciones de consumo, al punto de que el organismo de control en Estados Unidos en materia de protección de datos es la Federal Trade Commission. Y las empresas se inscriben voluntariamente y dicen, nosotros vamos a cumplir con los principios de protección de datos en el relacionamiento con nuestros clientes. Y la Federal Trade Commission es súper estricta con las empresas que se registran y aplica sanciones muy duras por incumplimiento, pero es solo en ese marco, no es un derecho humano, no está considerado un derecho inherente al ser humano. Y el puerto seguro aseguraba las comunicaciones de puerto a puerto de los sistemas, de los computadores. Aseguraba el tratamiento seguro de la información. ¿Qué pasó? El Tribunal Europeo de Protección de Datos de Estados Unidos, en este marco de puerto seguro, era considerado adecuado en materia de protección de datos, igual que Uruguay, o por lo menos las empresas que estaban afiliadas al sistema de puerto seguro. Y el Tribunal Europeo, en un determinado momento, frente a una denuncia que se hizo, entendió que no, que Estados Unidos y el sistema de puerto seguro no cumplía con el estándar europeo de protección de datos. Se hicieron nuevas negociaciones y se creó la Privacy Shield. La Privacy Shield, o escudo de privacidad, está conceptuado como una especie de paraguas en el cual las empresas también se registran. Es lo mismo, era prácticamente lo mismo que el Safe Harbor, con otras connotaciones para cumplir con los estándares de la Unión Europea. ¿Qué pasó? El Tribunal Europeo volvió a decir que en el 2020 que el Privacy Shield tampoco cumplía con los estándares europeos de protección de datos y que por lo tanto Estados Unidos no era adecuado en materia de protección de datos. Problema, porque entre los países adecuados los datos personales circulan sin ningún tipo de problema. Mientras que si el país no es adecuado, yo voy a necesitar autorizaciones de la Unidad Local de Protección de Datos, voy a necesitar hacer trámites burocráticos para el envío de datos, y que esto es muy común en el ámbito médico, es muy común en el ámbito comercial. Eh, Quedaría un poco por fuera el tema bancario, porque cuando yo voy a hacer una transferencia, la hago yo, la hago personalmente, no la hace el banco, la hace porque yo se lo pido, entonces tiene el consentimiento. Entonces ahí en las transferencias bancarias no se plantearía problemas. Pero todo lo que es información a nube o transferencias a países no adecuados, sí se plantea un problema. Acá tienen el canal, yo les decía que tenía un canal en YouTube, y acá tienen la historia de todo lo que pasó en la sentencia del año 2000 del Puerto Seguro y lo que pasó con la sentencia 2020. A raíz de eso, Uruguay va a tener que hacer algunas modificaciones a sus resoluciones relativas a los países adecuados. Uruguay consideraba que todos los países considerados adecuados por la Unión Europea, también Uruguay los iba a considerar adecuados. Y ahí tienen, son un montón. Están publicados en el sitio web de la Comisión Europea. Y tuvo que sustituir eh, las resoluciones de transferencias internacionales de datos a territorios no adecuados. Y realizó una guía para la redacción de cláusulas contractuales, porque ahora la única forma de hacer transferencias internacionales de datos personales a Estados Unidos es mediante cláusulas contractuales y autorización de la URCDP. Así que esto es un tema que todavía es complejo, si bien evidentemente va a haber un acuerdo, y no creo que demore mucho tiempo,
entre Estados Unidos y Europa para el manejo de datos. Microsoft, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue crear una nube en territorio europeo para que no hubiera problema de transferencia de datos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que cuando yo exijo que la nube esté en determinado territorio, que esté en un territorio adecuado, obviamente que los servicios van a ser más caros, ¿verdad? Porque yo estoy poniendo determinadas condiciones. Pero bueno, es una solución para las empresas que tengamos estas nubes en territorio adecuado para poder albergar información y no tener problemas burocráticos. Les decía que el reglamento europeo, como Uruguay sigue la línea europea, es adecuado, adhirió al 108, bueno, fue necesario que algunos aspectos contemplados en el reglamento europeo fueran modificados también en nuestro país. Y la ley de rendición de cuentas del año 2008 incluye estos artículos. El 37 que refiere a la extraterritorialidad, el 38 a la vulneración de seguridad, el 39 referente a la responsabilidad, que yo decía es mucho más exigente hoy en día, y el 40 que establece la existencia de una nueva figura que es el delegado de protección de datos. Hasta acá nosotros teníamos el titular del dato, o sea, nosotros, el responsable de la base de datos, imagínense la institución de enseñanza que tiene todos los datos sobre ustedes, o tiene muchos datos sobre ustedes, el encargado de tratamiento, que decíamos era aquel que tercerizado, tenía algún servicio tercerizado y que por lo tanto tenía acceso a toda la base de datos o a parte de la base de datos y que dijimos que compartían responsabilidad. Bueno, ahora tenemos esta figura que es el delegado de protección. Muchas empresas, ahora vamos a ver que ya sea por la cantidad de datos, por la cantidad de titulares de datos de los cuales tiene información, o por el tipo de datos, siempre que tenga datos sensibles, va a tener que tener un delegado, van a tener que registrar un delegado ante la unidad de protección de datos, que va a ser el vínculo entre la empresa o la institución y la unidad de protección de datos. Estos artículos fueron reglamentados por el decreto 64 del año 2020. Y se estableció también como muy importante realizar una evaluación de impacto en protección de datos. ¿Qué es esta evaluación de impacto? Bueno, esta evaluación de impacto es que si tengo datos sensibles como negocio principal, o si realizo perfilamiento de las personas, o si trato grandes volúmenes de datos, si hago transferencias de datos a países no adecuados, yo tengo que hacer una evaluación de riesgos. Esa es la evaluación de impacto. Tengo que ver cuál es todo el ciclo de vida del dato dentro de mi empresa o mi institución y ver qué tipo de riesgo y qué tipo de daño puede causar de producirse, de efectivizarse el riesgo. Entonces, acá la responsabilidad, que yo tenía antes una responsabilidad de resultado, ahora tengo una responsabilidad proactiva, porque tengo que mirar antes de que el problema suceda y decir, bueno, si pasa tal cosa, voy a hacer tal cosa, tener previsto los riesgos por el manejo de datos y los posibles problemas que se me puedan llegar a presentar. Y esto está estrictamente vinculado a la llamada, la deben haber escuchado en inglés, la privacy by design. La privacy by design no es otra cosa que la privacidad por diseño. ¿Qué es la privacidad por diseño? Cuando yo voy a encarar un proyecto, tengo que tener presente la ley de protección de datos y todas las obligaciones que tengo en protección de datos. ¿Qué datos voy a tratar? ¿Cómo los voy a solicitar? ¿Cómo les voy a informar de la finalidad? ¿Los datos que voy a pedir son adecuados a la finalidad? ¿Cómo voy a permitir que las personas de las cuales yo recabo datos van a ejercer sus derechos? Todo eso lo tengo que prever antes, porque si no después se me va a complicar adecuar el sistema de base de datos a
los principios de la protección de datos. Y ahí también voy a evaluar si lo que estoy haciendo es legal o no. ¿Mm? Y si los datos los estoy obteniendo realmente en forma lícita o no. Por ejemplo, en nuestro país hubo un caso de una empresa que quería hacer un clearing laboral. Pero este clearing laboral quería obtener información por distintos medios de mi historia laboral y de si me habían despedido, si yo había hecho reclamos contra la empresa, si le había ganado o no, en cuántas empresas trabajé, eh, los conceptos, las calificaciones que esa empresa tenían de mi persona. Todo eso sin autorización del trabajador. Y la URCDP le dijo, este tratamiento de datos, si no tiene el consentimiento del trabajador, no es legal. La empresa creó de todas formas la base de datos y se la clausuró, porque no era un tratamiento legal, porque yo tengo que dar el consentimiento para que se perfile mi historial laboral en una base de datos, obviamente para vender esa información. Porque ¿cuál era el objetivo? Y bueno, que cuando yo me presentara un trabajo, la empresa consultara la base y supiera si había demandado a alguien o no, si me habían despedido o no. ¿Sí? Bien. Esa es la privacidad por diseño. Y la privacidad por defecto implica, ¿me escuchan bien? Porque me dice que la conexión es inestable. Se fue. La privacidad por defecto se aplica a empoderar al titular del dato, empoderarnos a cada uno de nosotros y que nosotros decidamos qué datos queremos que se manejen nuestros y cuáles no. Y esto ustedes lo pueden ver cuando navegan por internet. Van a ver que hay sitios europeos. Antes, a través de lo que era la directiva cookies, ustedes pueden decir, acepto que se instalen las cookies, y si no aceptaban que se instalaban las cookies, no podían navegar en el sitio. Pero ahora, si ustedes navegan, sobre todo sitios europeos, se les despliega un listado y ustedes eligen qué cookies se pueden instalar y cuáles no. Y eso implica qué información se recaba de ustedes y qué no. Y eso deberían hacer todas las apps. Porque hoy por hoy, si yo no acepto los términos y condiciones de una app que quiero instalar en mi celular, no la puedo instalar. Y la idea es que, bueno, ir trabajando en esto para que las apps me digan, esta información sí, porque la necesito para la funcionalidad. Y sí, si voy a instalar una app para que me escanee documentos, le tengo que habilitar la cámara, pero no tengo por qué habilitarle mi agenda de contactos, por ejemplo. Y normalmente cuando instalo una app, me accede a toda la información que tengo en el teléfono. Entonces, esto es lo que busca la privacidad por defecto. El delegado, acá tienen condiciones del delegado, lo tienen que tener empresas públicas estatales o no estatales, entidades privadas que tengan propiedad estatal, entidades privadas que traten datos sensibles como negocio principal, o sea, todas las de salud, por ejemplo, todos los sindicatos, entidades privadas que realicen tratamientos de grandes volúmenes de datos, es decir, que tengan datos de más de 35.000 personas, y la URCDP puede expedirse sobre la necesidad que una entidad privada cuente con delegado de protección de datos. Bueno, y hasta acá una primera aproximación. Esto da para muchísimas horas de charla y de discusión, pero bueno, hasta acá la presentación. Y bueno, los escucho, quería dejar unos minutitos por si tenían consultas o si tenían comentarios. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, mi pregunta era acerca de IoT, la Internet de las Cosas, algo que en Uruguay parece que está cada vez más día más grande, ¿no? Bueno, mi pregunta era, ¿cuáles son las implicaciones legales de la recopilación y el uso de datos personales en Uruguay en el contexto de los bienes informáticos como los dispositivos de Internet de las Cosas?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La Internet de las cosas da para un capítulo enorme y es cierto, está creciendo en Uruguay. Vieron que ahora ya tenemos este, eh, propaganda sobre la aspiradora que aspira sola, la tele que, bueno, la enciendo, la cambio con voz, pero a su vez también el calefón que puedo prender en forma remota, todo lo que yo puedo en forma remota conectar en mi casa, el calefón, la aspiradora, ¿verdad? Cámaras que también puedo conectar en forma remota. Y es una gran ventaja y es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque todo eso está conectado a Internet y tienen dos tipos de riesgo. Por un lado, ¿quién recopila esa información? ¿Verdad? Porque en la medida que, imagínense, eh, el consumo de agua en una casa o el consumo de electricidad, yo puedo saber si en esa casa están viviendo más personas, menos personas, puedo saber si se fueron de vacaciones y no están, porque el consumo cae. ¿M? Y si, eso yo lo puedo ver, antes el consumo me lo tomaban una vez al mes. Esto yo ahora lo puedo ver eh, en el momento y puedo hacer un seguimiento en el momento, que es fantástico porque a nivel de la diagramación y la proyección de la ciudad, yo puedo ver los movimientos que hay en la ciudad y demás, pero también puedo hacer un uso no adecuado de esto, ni que hablar si hay accesos no autorizados a esa información. Por otro lado, también la Internet de las cosas lleva a que cada vez más cosas estén conectadas a Internet y por lo tanto sea más fácil perfilarme. O, por ejemplo, muchas veces usamos dispositivos como los relojes inteligentes, vean que no tengo, o los wearables, que son los dispositivos que yo me conecto al cuerpo y que me miden la presión, la temperatura, o sea, una serie de información que son datos médicos y son datos sensibles. Y lo que yo les pregunto siempre, ¿ustedes saben dónde va esa información? No tienen ni idea. El cuentapasos que registra qué tanto camino y sabe por dónde ando, ¿verdad? Y sabe qué trayectorias tengo y cuándo me muevo, a qué hora me muevo, a qué hora salgo de mi casa, a qué hora regreso. O sea, cuánto tiempo estoy en mi trabajo, cuál es la distancia de mi casa a mi trabajo. O sea, si yo empiezo a unir toda esa información y la app de la locomoción digo, empiezo a unir toda esa información, tengo un panorama eh, prácticamente completo de lo que es la vida de cada uno de nosotros. ¿M? Y ahí la famosa distinción entre la intimidad y la privacidad. ¿M? Y hay que ser cuidadosos. Por eso yo hoy les decía en la charla, somos los principales custodios de nuestros datos. En la página de AGESIC, agesic.gov.uy, hay un informe que se hizo 2019, fue antes de la pandemia, sobre la Internet de las cosas, por si le interesa puntualmente ese tema. Hay todo un informe de los riesgos, de las medidas que deberían tomarse. Así que lo puede descargar de la página de AGESIC. ¿Alguna otra consulta? La, Hola. la pregunta es, ¿cuál es el impacto de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la protección de datos de los bienes informáticos en Uruguay? ¿Existen regulaciones específicas en Uruguay para abordar estos avances tecnológicos? Otra muy buena pregunta. Creo que en materia de inteligencia artificial yo les hablé en temas de propiedad intelectual, que les decía, un sistema de inteligencia artificial no puede ser titular de derechos de autor en nuestro país, porque hay países que sí lo es. Inglaterra, por ejemplo, que han modificado la normativa y que, bueno, se le da la condición de autor. Con respecto a la inteligencia artificial y a la protección de datos, bueno,
el riesgo es importante, hay distintos tipos de riesgo. Uno es el tema de los sesgos, que yo les decía, depende de la información con la cual yo alimento un sistema. Ahí vamos a tener que tener en cuenta el consentimiento para hacer ese tratamiento de datos, es un tratamiento particular de datos. Y por otro lado, y quizá el mayor problema, es el perfilamiento por parte de los algoritmos. Los algoritmos perfectamente, hay un documental muy bueno en Netflix, capaz que lo vieron, se llamaba algo así como Nada es privado o algo por el estilo. Está muy bueno, que justamente simula que en una mesa están personas, pero en realidad no son personas, son los algoritmos, y lo que están haciendo permanentemente es tratar de tener al usuario enganchado. Y no le importa si por las buenas o por las malas, lo importante es que siga conectado, lo importante es que siga navegando. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Entonces nosotros entramos al celular para X cosas y terminamos haciendo 1000 cosas y en vez de estar 3 minutos, estamos 3 horas. ¿No? Y eso es la manipulación de la inteligencia artificial sobre nosotros. Y eso es una cosa de la cual nosotros tenemos que tomar conciencia y estar alerta. Porque la inteligencia artificial como herramienta es una herramienta poderosísima, pero hay que tener cuidado. Las últimas implicancias fueron debido al chat GPT. ¿Usan el chat GPT? ¿Sí? ¿No? Bueno, Italia eh, prohibió a OpenAI eh, hace unas semanas, había prohibido que la utilización del chat GPT en Italia por la utilización que el chat hacía de los datos personales, que no pedía consentimiento y que utilizaba toda la información personal, ¿verdad? Me estaba perfilando a través del chat. OpenAI hizo determinadas modificaciones a la licencia y ahora Italia habilitó que los italianos lo pudieran usar, pero lo siguen auditando, ¿no? Para ver cuál es el manejo. Entonces ustedes, por ejemplo, si no quieren que esa información se utilice para seguir alimentando o seguir educando al sistema, lo que pueden hacer es bloquearle el hecho de que recuerde la información que yo estoy usando. Hubo problemas porque determinada empresa introdujo código para hacer pruebas y resulta que después el código apareció libre en el chat y era un código propietario. Entonces, para que eso no pase, ustedes bloquean de que el chat no incorpore la información y no lo incorpore. Por otro lado, lo mismo que hoy les hacía referencia al tema de los buscadores y del Google. Si yo bloqueo el historial, bueno, no me va a perfilar, o por lo menos dice que no me va a perfilar. No sé, no tengo acceso al código fuente para saber si el perfil no es público, pero me sigue perfilando o no. Yo soy desconfiada por naturaleza, o cuando yo borro el historial, ¿me lo deja de mostrar a mí o efectivamente lo borra y en realidad Google lo sigue teniendo? No lo sabemos. Entonces, con el chat GPT lo mismo, ¿sí? Lo útil de que el chat GPT recuerde la información que yo le voy dando es que yo lo puedo ir educando para que cada vez me dé mejores respuestas. Eso es una de las ventajas. Si yo le voy introduciendo información, eh, por ejemplo, de derecho uruguayo no sabe nada. Entonces, cuando yo le digo, no, eso no es así, él me dice, ay, me disculpo, sí. Yo le digo, bueno, esto es tal ley. Entonces, claro, a mí me interesa que aprenda. Pero depende qué información. Si le introduzco, no le voy a introducir información de un cliente para que la guarde. O sea, depende de la información. Esos son los cuidados que nosotros tenemos que tener, tanto a nivel personal como profesional. Una pregunta más, Majo, y Dale. Hola, hola. Hola.
Relacionado con la inscripción del software, como tú decías que se podía hacer en la Biblioteca Nacional. Yo tenía entendido que registrándolo como marca o como producto, haciendo el camino como una propiedad intelectual, como es un producto, ya estaría protegido. Sí. ¿Tu recomendación es que se inscriban los dos lados? ¿En uno No, solo? el software no lo podés registrar como marca, porque no es una marca. Tú como marca podés registrar el nombre de la empresa, por ejemplo, o el nombre del producto, pero no no el código del software. Porque recuerden que yo empecé distinguiendo eso, la propiedad industrial de la propiedad intelectual. La propiedad industrial era marcas y patentes. Sí, ¿Ah? por eso, Y inscrito como la ley patente. de marcas y la ley de patentes dicen específicamente que el software no se registra en propiedad industrial. O sea, la forma de registrar un software, si yo al software le pongo, no sé, Vanguardia, o tengo una empresa, Vanguardia SRL, bueno, el Vanguardia SRL yo lo puedo registrar como una marca, ¿ah? No como patente, lo puedo registrar como una marca, pero no estoy registrando el software. El software como propiedad intelectual lo tengo que registrar en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo puedo llevar todo el código o parte del código o la parte más novedosa del código y lo puedo llevar impreso o lo puedo llevar en formato electrónico? Y registro ese software. Y tengo que tener especial atención en que sea la parte más novedosa, ¿verdad? Y con una descripción de lo que ese software hace. ¿Ah? Y se registra en el registro de derechos de autor de la Biblioteca Nacional. María José, muchísimas gracias por el tiempo. Fue todo, obviamente, más que claro. Fue un primer acercamiento, pero fue un acercamiento que nos permitió todo ver de vuelta un elemento tan novedoso como esta parte que es el derecho informático y tan necesario. Así que te queremos despedir simplemente con este fuerte aplauso. Muchas gracias. Fue un gusto, realmente. Muchas gracias. Gracias, mamá. Chao, chao. Que pase bien. Me mandás después el link y la presentación también. Gracias.